la consigna decía, calcular las dimensiones de una caja rectangular sin Sí. tapa de capacidad máxima, que tenga una superficie total de 108 centímetros cúbicos. Capacidad es lo mismo que volumen, ¿no? Volumen máximo. O sea que volumen es la función principal. Y la superficie es la función condición. ¿Mm? Entonces acá lo que nos están pidiendo es, son los valores de los lados. Es decir, acá podemos atribuir acá el eje X, por lo tanto a esta medida le vamos a poner X. Acá colocamos el eje Y, o sea que vamos a atribuir esta magnitud, la vamos a llamar Y, y el eje Z, listo, es el valor. Como es, no tiene tapa, bueno, podemos graficarla de esa forma. Entonces, la función auxiliar de Lagrange, primero vamos a colocar cuál es la función principal. La función principal es la función volumen, a qué es igual el volumen de esta caja. Es una caja rectangular, recta, X por Y por Z. Esa es la función volumen. O sea, lado por lado por lado. X por Y me da la superficie de la base. Si a eso lo multiplico por Z, me da el volumen. Tenga tapa o no tenga tapa, el volumen es el mismo. Si tiene tapa, no se va a escapar lo que le ponga adentro. Si no tiene tapa, se va o no. Y la función condición va a ser la función superficie o el área, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Bueno, acá tenemos esta y esta otra. Esas dos caras van a ser igual a X por Z, o sea, 2X por Z, lado por lado. Y como son dos, estas también son dos idénticas, que es Y por Z. Pero como son dos caras, 2Y por Z, más. Y está faltando la base. La base es X por Y. Es X por Y, es esto que tenemos acá. X por Y. Si el ejercicio o si el enunciado hubiese dicho con tapa, acá tendríamos que haber puesto 2. 2. Si hubiese dicho de que tenía un separador acá al medio, ¿no? Un separador, separador aquí y también tapa, tendríamos que haber puesto más 3 veces X por Y. Es decir, criterio. Y dice que la superficie igual a 108. Pero la función condición la tenemos que colocar en su formato implícito puro. Sería esta la función condición. Esta es la función condición. Entonces con esto armamos la función auxiliar de Lagrange, que tiene las variables genuinas, que son X y Z, y el operador de Lagrange. Función principal es X por Y por Z, más lambda, función condición. Y la función condición es esto que ya coloqué acá. 2X por Z más 2Y por Z más X por Y menos 108. Profe, tengo una pregunta. Sí. En los ejercicios del parcial, ¿nos va a dar un ejercicio así que nosotros tengamos que saber la ecuación o nos va a dar la ecuación de condición también? ¿O la vamos a tener nos vamos a tener que dar No, cuenta? la van a tener que deducir ustedes. O sea, Ah, bien. digamos, acá hay algo fundamental. La magnitud que esté asociada
a la indicación de que corresponda a un máximo o un mínimo, esa es la función principal. No en este ejercicio, en todos los ejercicios. Calcular la mínima distancia, distancia de la función principal. Y ustedes tienen que saber que la función distancia en R2, si decimos cuál es la distancia al origen de este punto P de coordenadas X, X1 y sub 1. ¿Cuál es la distancia? Esta es la distancia. ¿Y qué es eso? La hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esta es la distancia. Y aquí es igual. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aprendan eso. Sepan eso. ¿Ah? Es lo mínimo. Es X. La distancia al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si nosotros este punto P es un punto M que lo tenemos en el espacio, o sea, tenemos un valor de X, tenemos un valor de Y y tenemos un valor de Z, la distancia es esta magnitud, es X al cuadrado, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, que es esto, más Z al cuadrado, que acá hay un triángulo rectángulo, acá teníamos rectángulo acá, es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Esa es la función distancia. Acá la función distancia es volumen. El volumen de una caja es lado por lado por lado. Si le pido la superficie de un triángulo, bueno, tienen que saber que es base por altura sobre 2. Si alguno no lo sabe, bueno, levante la mano y me preguntará. Pero voy a tratar de colocarlo, pero colocar aunque sea algo básico, lo voy a colocar de todos modos, pero recuerden que son cosas muy elementales para un estudiante de ingeniería, conocer alguna fórmula. Uno dice, el volumen de la esfera, y bueno, yo hasta que no empecé a hacer ejercicio de este tipo, no me acordaba cuál era el volumen de la esfera, ni hablar de la superficie de la esfera, o la superficie del cono truncado, o el volumen del cono truncado. Esos datos se los voy a dar. ¿Mm? ¿Estamos? O sea, esa fórmula se las voy a dar. Tengo un Sí. ejercicio también que por ahí habla de, en el que interviene la ley de Ohms. Bueno, pondré cuál es la expresión de la ley de Ohms. Alguno que habla de energía cinética o energía mecánica total. Y bueno, pondré energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que a esta altura ustedes tendrían que tenerlo bien claro por física, ¿no? O la energía potencial, M por G por H, que ya lo tienen que venir viendo de hace bastante tiempo. Pero bueno, lo voy a colocar. Lo que no voy a colocar ni voy a decir es cuánto es la derivada del seno de un ángulo o a qué es igual la derivada del arco seno, porque tabla de derivadas no van a poder utilizar. O sea, eso lo tienen que saber. Y eso no se los voy a decir, pero no porque sea embromado yo, sino porque es algo que corresponde que ustedes lo sepan, forma parte de la evaluación. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Por nada. Bueno, vamos a realizar las derivadas respecto de x. La del primer término es y por z más lambda. Y acá vamos a derivar, acá donde tenemos x. Acá. Esa derivada es 2z. ¿Y dónde más tenemos x? Acá. La derivada de xy respecto de x es y. Y nada más. Vamos a hacer la derivada respecto de y. La derivada respecto de y del primer término es xz, que es la constante, más lambda. ¿A dónde tenemos z? Nuevamente acá. La derivada respecto de z es 2x. Acá también tenemos z, ahí. La derivada respecto de z es 2y, más 2y. El resto Pero, no profe, no tiene. estaba haciendo de la derivada respecto a ahí.
respecto de y. Sí, me equivoqué en algo. Sí, me equivoqué. La derivada respecto de y, gracias por avisarme, es 2z 2z más x. más x. Muy bien. La derivada respecto de z, ahora sí es x por y, más lambda, tenemos z acá, o sea 2x, más tenemos z acá, 2y. Y finalmente la derivada respecto a el operador de Lagrange. El primer término no tiene lambda, o sea que es una constante, la derivada de una constante es igual a 0, y acá el paréntesis, o sea 2xz más 2iz más xy menos 108. Acá en esta instancia no piensen en sacar factor común, 2 acá, nada, colóquenla así y después al final le van a retomar esta una vez que tengan una vinculación entre x y z. Antes era una vinculación entre eh, digamos, las coordenadas del punto del espacio que estaba más próximo al origen, ¿m? Y que pertenecía a un plano, ¿sí? Acá son las coordenadas, que en realidad los valores de x y z son las magnitudes de los lados de esta caja, que cumplen con la condición de que nos dé una superficie de 108 centímetros cúbicos y que el volumen sea el máximo. ¿Mm? Como decir, la superficie tiene que ser 108 centímetros cúbicos y el volumen máximo. También se podría haber dado un ejercicio al revés. Es decir, cuánto, digamos, de tal forma de que la superficie sea mínima, porque superficie máxima podemos dar cualquier superficie mínima, de tal forma que el volumen sea igual a tantos centímetros cúbicos. Acá hay un error. Acá la superficie es 108 centímetros cuadrados. ¿Sí? Está bien, ¿no? Así era el enunciado, ¿no? Superficie 108 centímetros cuadrados. No, decía cúbico, pero debe estar mal. Sí. Y decía sí, volumen máximo, porque si no cambia todo, ¿eh? Claro, sí, sí, decía calcular la dimensión de una caja rectangular de capacidad máxima. Claro, capacidad es volumen. Capacidad es volumen. Entonces, a continuación, igualamos a 0 y nos concentrábamos en las tres primeras ecuaciones y despejábamos lambda de las tres y las igualábamos. Lambda, si la despejamos de esta primera, es igual a menos y por z sobre, o sea, esto lo paso al segundo miembro, y luego para dejar sola a lambda, paso este paréntesis, sin el paréntesis, lo paso como al otro miembro, pero como denominador. Igual, ahora despejo, ya despejé esta lambda, ahora voy a despejar esta lambda que es la misma, ¿no? Va a ser igual a menos xz sobre el paréntesis 2z más x igual a, ahora voy a despejar esta lambda, voy a pasar x por y al otro miembro, pasa como menos x por y, yo ahí lo coloco a fracción, ustedes lo pueden colocar en el numerador, es lo mismo, a la larga vamos a multiplicar por menos 1 para desprendernos de ese dato, de ese signo, sobre 2x más 2y. Bueno, y ahora sí, multiplicamos todo por menos 1. Multiplicar por menos 1 esto es simplemente para que no quede nada ilógico. Pero de todos modos nos vamos a concentrar en esto. ¿Y no Ya cambia nada lambda. que lambda queda en negativo? No, porque digamos, acá yo lo que podría haber hecho es directamente, porque lo que me interesa es esta doble igualdad, o sea, estos tres miembros. Podría Sí, haber sacado el igual de acá y, y ahora se saca factor común. ah,
de lambda. No, a mí lo que me interesa no es que lambda sea igual a todo esto. Lo que me interesa es esta igualdad que tenemos, esta doble igualdad. ¿Ah? Ok, No perfecto. es, acá sí, digamos, hemos dicho, lambda es igual a lambda es igual a lambda, lo cual quiere decir que los segundos miembros son también igual, los tres segundos miembros son iguales, que son estos que tenemos acá. ¿Ah? Entonces, acá como tenemos no podemos ir directamente a esta. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es vincular estas dos, ¿no? O podríamos vincular estas otras dos, o estas otras dos. ¿Para qué? Para encontrar justamente esa relación. Si hacemos estas dos, nos queda y por z sobre 2z más y igual a x por z sobre 2z más x. ¿Sí? Acá nosotros podemos simplificar z y z. Sin miedo a que estemos simplificando, sin miedo, sin la posibilidad de estar simplificando 0 sobre 0. Z no puede ser 0, si no, no tendríamos caja. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esto que tenemos, voy a pasar lo que Y está como 2z denominador. Te escucho. no se puede simplificar el 2z en ambos términos. No. Esto es como decir, tengo 1 sobre 2 más 3 es igual a, o ponele, no sé, es igual a x. Y acá tengo y es igual a 2 más 8. ¿Puedo decir Ah, sí, simplificar esto perdón. así? No, Nunca, no. ¿eh? Esto es un error aritmético grave, ¿eh? Atención con eso, ¿eh? Entonces, acá lo que vamos a hacer es y factor de 2z más x. Esto que tenemos acá como divisor lo pasé al primer miembro como factor. Igual a x factor de 2z más y. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva para desfactorizar. Entonces queda 2i por z más x por y igual a 2x por z más x por y. Y acá sí podemos cancelar x por y, estos dos términos. Si a esto yo lo paso al otro miembro, pasa como negativo y se cancela con esto. Entonces queda 2y por z igual a 2x por z. En esas condiciones puedo simplificar el 2 con el 2 y z con z. ¿Y qué queda? Queda que y es igual a x. X igual a y. O sea, todo esto, lo que me está diciendo, ¿para qué me está sirviendo? Es haber confrontado estas dos, haber igualado estas dos, que x es igual a y. O sea que la base rectangular, en realidad es cuadrada, es un cuadrado, porque el valor de x igual al valor de y. 2 y 2, 3 y 3, 8 y 8. O sea, me dice mucho, pero todavía no me dice nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos vincular estas dos. Podemos vincular estas dos. Alguno dice, ¿y puedo vincular estas dos? Sí, también se puede vincular esas dos. Es indistinto. Nunca van a tener que vincular las tres, porque de esta forma ustedes sacan, con lo que hicimos, vinculamos X con Y. Probablemente si vinculamos estas dos, si consideramos esta igualdad, probablemente nos dé una relación entre X y Z. Y si vinculamos estas dos, probablemente nos dé una vinculación entre Y y Z. O sea que va a ser lo mismo, digo. Entonces, de esta segunda nos queda que y por z sobre 2z más y igual
a x por y sobre 2x más 2y. Acá sí podemos simplificar esta y con esta y. ¿Por qué? Porque acá es un monomio el numerador, no tiene otro término. Si tuviese otro término, la única forma de simplificar es si pudiese sacar factor común, pero si no, no. Entonces, acá hago lo mismo, o sea, lo que está como divisor lo paso como factor, entonces queda z factor de esta expresión, que es 2x más 2y igual a x factor de 2z más y. Si aplicamos distributiva, nos queda 2xz más 2yz igual a, lo voy a colocar un poquitito acá, pizarrón medio chico, pero bueno, igual a 2xz más xy. Entonces acá vemos que podemos cancelar 2xz con 2xz. Lo hacemos de esta forma. En realidad lo que deberíamos haber hecho es pasar 2xz al otro miembro como negativo, y ahí vemos que se puede cancelar fácilmente. Y queda 2iz igual a xy. 2, iz. Entonces podemos simplificar la y con la y. ¿Y qué es lo que nos está entregando esto? Esto nos está diciendo de que x es igual a 2z. X es igual a 2z. Entonces, digamos, teniendo en cuenta las dos, ¿qué es lo que decimos? X es igual a y, X es igual a y, pero a su vez X es igual a 2z. O sea, la caja que estamos buscando, sabemos que los valores de X y de Y son iguales y el valor de Z tiene que ser la mitad de altura, ¿no? Porque si paso el 2 a los otros miembros, me queda X sobre 2, Y sobre 2. Entonces, una vez que yo conozco esta relación que tienen que tener los lados de esta caja, bueno, activamos esta fórmula. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar, bueno, probablemente necesite borrar algo. Voy a borrar esta primera parte para trabajar un poco más cómodo, porque si no estoy agachado y me queda la cintura. La colocamos acá, esta. Lo ponemos así para que haya un poco de seguimiento. Entonces, vamos a colocar 2x por z. Acá yo digo, bueno, vamos a expresar, en el ejercicio anterior expresamos todo en x. Podemos expresar todo ¿por qué no en z? Podemos expresar todo en z. Dice 2x, pero yo sé que x es igual a 2z. Entonces ahí puse x en términos de z. Por z, más 2y por z, 2. Y es igual a 2z por z, más x por y. X por y. X es 2z, y también es 2z. Menos 108 lo paso al otro miembro, igual a 108. Entonces acá nos está quedando 4z al cuadrado más 4z al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 108. O sea que queda 12, no, los tres son iguales, ¿no? 4 por 3, 12z al cuadrado igual a 108. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar z. Z nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de
108 dividido 12. Creo que da un valor exacto. Si alguien me 3, ayuda con profe. esto. ¿Cuánto? El resultado es 3 total. Da 3. 3. Entonces z igual a 3. Ya conociendo que z es igual a 3 y conociendo esto, ya podemos decir cuánto vale x y cuánto vale y. Sabemos que x e y valen lo mismo. Lo dice esto. ¿Y a qué es igual? A 2 veces el valor de z. Si z es igual a 3, el doble es igual a 6. Entonces ya tenemos las dimensiones y ya tenemos el resultado, ¿no? En el ejercicio anterior pedía cuál era la distancia. O sea que teníamos que evaluar la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Acá el enunciado pide únicamente dar las dimensiones de la caja. Esto se podría completar diciendo de tal forma que tengamos un volumen máximo. ¿Cuál sería ese volumen? El ejercicio ese que me dijiste vos no lo pide, pero en el caso de que lo pida, bueno, ¿cuál sería ese volumen máximo? Ese volumen máximo es x por y por z, o sea, 6 por 6 por 3. O sea, 36 por 3. 108. Da los 108 del enunciado. 108. Y ahí sí tenemos 108 centímetros cúbicos. Esto es, digamos, no tiene por qué ser igual la magnitud. La superficie es 108 centímetros cuadrados. Y el volumen, bueno, da la casualidad que da 108 centímetros cúbicos.